Compartir la pantalla, ¿no? Ok, buenas noches compañeros. Damos el inicio a nuestro proyecto sobre conversatorios en la enseñanza de la física de diferentes tópicos. El día de hoy pues nos va a acompañar como expositor a Francisco Solórzano, que es el coordinador de Electricidad y Magnetismo 1, Física 321. Entonces, la dinámica va a consistir en que Francisco va a exponer entre 30 y 40 minutos alguna metodología que a él le ha resultado, ¿verdad? Con sus estudiantes. La idea de este espacio, compañeros, es que podamos nosotros aprender uno de otro, ¿verdad? No todos lo sabemos todo. Lo importante es siempre lo que uno descuida, otro compañero lo puede tener. Entonces, lo importante acá es que todos vamos a tener ganancia. Se creó este espacio, ¿verdad? Con ese objetivo de poder capacitarnos, aprovechando estos momentos que tenemos de crisis, pero lo aprovechamos nosotros con estos recursos tecnológicos actuales para poder pues capacitarnos, ¿verdad? Continuamente. Física siempre así ha sido y no significa que ahora va a ser la sección. Le doy la palabra a Francisco. Les voy a agradecer a todos que apaguen su micrófono y solo lo activen en el momento que interactuemos. Francisco, tenés entre 30 y 40 minutos para el desarrollo y luego vamos a tener de 10 a 20 minutos para preguntas o socialización de la temática. Tenés el espacio, Francisco. Bueno, gracias Ramón. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia a esta reunión virtual. Pues me ha tocado el honor a mí de comenzar el conservatorio sobre metodologías en el curso de Electricidad y Magnetismo 1. El tema que he elegido es el tema de capacitancia. Bien, no sé si notan que puse una presentación. ¿Sí se nota la presentación? Sí se nota, Francisco. Sí, muy claro. Okay. Sí. Bueno, gracias. Bien, la verdad yo ya tengo más de 10 años de impartir el curso. La primera vez que me tocó impartirlo fue en el 2007. Y en ese tiempo los cursos eran más grandes que ahora. Era normal tener entre 40 a 50 estudiantes. Recuerdo que los primeros temas del curso, bueno, todos han de recordar eso, son temas relacionados con la parte de análisis vectorial, fuerzas, campo, ley de Gauss, potencial. O sea, se habla de cantidades como fuerza, como campo, potenciales, de una serie de abstracciones matemáticas. Y igual que en todo grupo, pues notaba que algunos estudiantes eran buenos, unos pocos, otros eran luchadores y otros les costaba un poco más. He elegido el tema de capacitancia porque noté un cambio en la actitud del grupo una vez que llegamos al tema de capacitancia, ya que al mencionarlo, habían entre 8 a 10 estudiantes la primera vez, recuerdo, que me dijeron que conocían lo que era un capacitor, sabían cómo se utilizaba en diferentes circuitos, sabían distintas aplicaciones, incluso había uno que sabía más aplicaciones que yo, y era de los alumnos que más les costaba. Sin embargo, el hecho de conocer el dispositivo le provocó un cambio de actitud en ese segundo parcial. El tema de capacitancia es un tema del segundo parcial. En aquel tiempo, igual era tema del segundo parcial. Inclusive en los muchachos que noté que conocían el tema, que algunos eran excelentes, otros pues les costaba un poquito más.
noté que mejoraron en general su rendimiento. Eso me dio a entender que el hecho de pasar de algo que era una abstracción a algo que podían ver, tocar con sus manos, incluso ya conocían varios de ellos, podía motivarlos bastante. Bien, quería hacer este paréntesis aquí y aclarar la diferencia del tema de capacitancia con respecto a los otros temas desde el punto de vista del estudiante. Bien, antes de explicar la metodología, quiero hablar de algunas ideas previas, que algunas las conocía, otras tuve que leer a diferentes investigadores de enseñanza de la física para poder comprender mejor sobre la motivación del estudiante. Bien, ¿qué aspectos deseo mencionar antes de entrar de lleno a lo que les voy a contar de la metodología? Dice que las investigaciones en enseñanza de la física han mostrado que las actitudes de los estudiantes hacia la ciencia y su aprendizaje pueden tener un impacto significativo en lo que ellos aprenden. Bueno, eso fue algo que noté cuando les puse el segundo examen a ese grupo de estudiantes, en particular a los que sabían lo que era un capacitor. Como les comenté antes, varios de ellos les costaba bastante el curso. Ya era el segundo examen, ya habían hecho 2 pruebas, ya habían hecho el examen del primer parcial. Entonces, ustedes saben que como profesor uno va conociendo a su grupo, y ya por esa fecha ya más o menos lo tiene definido, quiénes tienen facilidad para la física y quiénes no tanto. Bien, lo que buscamos es que nuestros estudiantes tengan una actitud positiva hacia la ciencia y el aprendizaje. Hay una serie de factores que hacen que un estudiante esté motivado o que se encuentre desmotivado con respecto a un curso. Muchos de esos factores nosotros no podemos manejarlos. Inclusive si podríamos sutilmente platicar con algunos de los estudiantes sobre algunos de ellos. Sin embargo, se corre el riesgo a veces de entrar en controversia, ¿verdad? Pero una cosa que sí podemos manejar es la parte de motivación. Bien, la motivación que yo manejé fue lo que observé ahí esa vez. Fue que si el estudiante empieza a comprender que aquel conocimiento que está recibiendo en un curso, que muchas veces son muchas abstracciones matemáticas, si él comienza a ver que en realidad se aplica, que es algo útil, que sirve para resolver una serie de problemas del mundo real, pues muchos de esos estudiantes mejoran su actitud de manera positiva. Bien, volviendo a los aspectos que quería mencionar antes, esto lo he marcado en negrita porque yo estoy de acuerdo en esto. Dice, la enseñanza habitual de las ciencias sigue centrada en los aspectos más conceptuales y propedéuticos. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en eso debe estar centrada la enseñanza. Sin embargo, dice que hace escasas referencias a otros aspectos. En eso es que quiero recalcar que a veces uno debe de invertir un poquito más de tiempo en hacer referencia a otros aspectos que, según la mayor parte de las investigaciones en didáctica de las ciencias, conseguirían una mayor motivación del alumnado y un aumento de su interés hacia el estudio de las ciencias. Bien. Lo anterior posiblemente se deba a aspectos tales como... perdón. Me falta ahí una diapositiva. Bueno, no importa. Yo sé que hay diferentes tipos de profesores. Hay algunos que son más abiertos a la idea de realizar cambios en la metodología de enseñanza. Hay otros que son un poquito más duros, ¿verdad? En el hecho de venir y realizar cambios. Y entre los argumentos que uno se puede encontrar para hacer cambios, el primero, que es muy cierto, el ADICE,
un currículo educativo amplio a impartir en un número reducido de horas de clase. En realidad los cursos de física que impartimos en la UNAM, nos encontramos con poco tiempo para ver una gran cantidad de temas, más ahora con estos trimestres. Entonces muchos compañeros pueden decir, no, yo no puedo venir y cambiar la metodología porque simplemente no tengo tiempo, ¿verdad? Pero a veces vale la pena no perder ese tiempo, sino que invertirlo en el sentido de que vamos a lograr una motivación mayor del estudiante y podemos usar otro tipo de herramientas para compensar parte del tiempo, como el aula virtual, videos, lecturas, etc. Bien, el punto B, una falta de formación en didáctica, que pues felicito a Alejandro y a Ramón por la idea, porque yo sentí los primeros años que comencé a laborar como docente, que no teníamos formación en la parte de didáctica de la ciencia. Y pues esta actividad es una actividad excelente, ya que nos permite compartir experiencias y aprender uno del otro, ¿verdad? Otro de los problemas que tiene la parte de innovación es el carácter tradicional en la evaluación, ya sea en las pruebas o en los exámenes, ya que normalmente si se implementa algo innovador, normalmente no se enseña, normalmente no se evalúa en esas pruebas o exámenes. Bien. La enseñanza en la física o en las ciencias en general suele olvidar que su principal finalidad es preparar a los futuros profesionales, que pueden ser físicos, ingenieros. Bueno, y ahora tenemos a la gente de astronomía también, ¿verdad? Y en general a los ciudadanos conjuntamente para participar en una sociedad cada vez más moldeada por la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología. En realidad ese es un problema de países de tercer mundo. Ya días tenía una plática ahí con Ramón, de un economista famoso mundialmente, un israelí, se me escapa el nombre, que él, observando el modelo que tiene actualmente Honduras, el modelo económico, pues él cree que en unos 30 años, pues Honduras como país en la forma actual ya no va a existir, que para que pueda existir debe haber un cambio en la mentalidad de las personas, por lo tanto un cambio en la educación y un cambio también en la mentalidad de nuestros gobernantes. Bueno, no quiero meterme a eso, ¿verdad? El caso es que es muy importante que la universidad y en general que nosotros en los cursos, ¿verdad? Preparemos a los profesionales de modo que tengan una mentalidad más enfocada en la investigación y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Para ello es necesario ir introduciendo nuevos diseños en la enseñanza, en el caso nuestro de la física, ¿verdad? Desde el ámbito teórico, conceptual y metodológico, donde se consideren los avances de la ciencia en la práctica pedagógica y se propicie la participación activa del estudiante en la construcción de conocimiento dentro del trabajo de orientación educativa en la universidad. Bien, en el caso de 321, nosotros hemos trabajado en un modelo que utiliza una tecnología Arduino. Esa tecnología Arduino, tal como está ahorita, se llegó en el año 2010 y en este momento la usan los estudiantes de universidades de primer mundo para hacer sus diferentes proyectos de circuitos y electrónica. En la parte del laboratorio de física de la UNAM, creo que fuimos los primeros, o sea, antes que ingeniería, en introducir esto de manera oficial, no como un estudiante que va a realizar un proyecto, sino que oficialmente como escuela de física, introduciendo la tecnología Arduino y
con la tecnología Arduino tenemos dos prácticas. Una de ellas involucra capacitancia. Después de platicar un poquito con los estudiantes sobre esto, ellos conocen qué es la tecnología Arduino, las posibilidades, lo fácil que es utilizarla. La verdad, ellos se sienten bastante motivados, principalmente sabiendo que pues no estamos desfasados 20 o 30 años con respecto a primer mundo, sino que es algo relativamente reciente. Bien, digamos. Habiendo mencionado aquellos puntos, ¿verdad? Ya voy a caer a la variante que he realizado en el aula. Como les mencioné antes, trato de aplicar el conocimiento al mundo real. Para ello, muestro fenómenos y aplicaciones de la física relacionadas en el mundo real para hacer más interesante la clase, y estas aplicaciones son actuales. O sea, es muy importante, por ejemplo, que el estudiante conozca la historia, ¿verdad? De cómo se desarrolló un capacitor, las utilidades que tenía al inicio. Muchas de ellas siguen siendo válidas. Sin embargo, a veces los libros de texto tradicionales no le cuentan que, por ejemplo, el celular de ellos, cuando lo bloquean y vienen y ponen sus huellas, puede ser que un detector de huellas capacitivo sea el que le permita determinar si son en realidad ellos los que quieren entrar al sistema operativo del celular o es otra persona. Cuando ellos se dan cuenta de que este concepto se está aplicando en la actualidad en diferentes dispositivos que los usan a diario, pues el interés se vuelve mayor. El segundo punto, pues es lo que estaba mencionando, incrementar la motivación por la clase de física y por su respectiva carrera en ingeniería o en ciencias, mostrando el vínculo existente entre la física y las diferentes especialidades. Además de ello, muchos de los estudiantes se interesan en investigar un poquito más. Bueno, yendo ya a la parte de la clase, entiendo que en realidad esto no es que voy a venir y darles una clase, sino que más bien voy a contar qué hago y por qué lo hago. Bueno, les acabo de contar el por qué lo hago. Ahorita voy a decirles qué es lo que hago. Bien, esto es el objetivo que tengo cuando les enseño a ellos el tema de capacitancia. Comprender el concepto de capacitancia y resolver algunos problemas que involucran el cálculo de la misma. Están unas fuentes. Normalmente comienzo el tema de capacitancia relacionando el tema previo, que es el de conductores, con el de capacitancia. Esto es básicamente la introducción que tiene el libro de Barnes sobre este tema. Les cuento que es un capacitor, ¿verdad? Un dispositivo formado por dos conductores que lo separa un medio de... A este nivel, normalmente solo hemos visto el aire o el vacío como medios dieléctricos. Y les cuento algunas poquitas aplicaciones. Les pido a ellos que me comenten qué saben sobre estas aplicaciones o si saben sobre otras. Y esto fomenta el interés de parte de muchos estudiantes. Se realiza una breve discusión sobre ello. Normalmente siempre tengo por lo menos unas 2 o 3 personas que saben algo de capacitancia. Ahora los grupos son más reducidos. Normalmente tenemos como 30 estudiantes. Entonces, es menos las personas que saben al respecto. Les muestro cómo son esos capacitores. Muchos de ellos ya los han visto, pero no sabían que era un capacitor. Cuando ven la figura, sí, ya lo he visto en circuitos, lo he visto en una placa de una computadora, lo he visto en tal elemento una vez que desarmé un carrito. Entonces ellos empiezan a participar. Para el cálculo de capacitancia,
a diferencia del BANES, me gusta darles un proceso ordenado para que ellos puedan calcular la capacitancia y se les da una serie de pasos. Primer paso para observar la geometría y definir un sistema de coordenadas apropiado para esa geometría. Un segundo paso en el que se asume que uno de los conductores tiene una carga positiva y el otro negativa. Posteriormente el cálculo del campo, la diferencia potencial y por último la relación. Pasamos a hacer una serie de ejemplos de ellos que sé que no es el caso, así que no voy a hablar de los ejemplos que resuelvo en clase, sino que más bien me voy a dedicar a contarles un poquito de las aplicaciones que comentamos en clase. Nuevamente, hago esto en primer lugar para generar interés y motivación en los estudiantes. Bueno, tenemos ahí un caso básico de un circuito oscilador, un oscilador LC. Un circuito rectificador de corriente, convierte corriente alterna en corriente directa. Muchos saben de este tipo de aplicaciones de los estudiantes. Otros no saben, sin embargo es algo muy importante, no solo en el área de ingeniería, sino que también en física. Yo recuerdo que en el curso de laboratorio avanzado, hace un montón de años que era estudiante, me tocó construir un pequeño circuito y una parte de él era justamente este rectificador. Bien. Otra aplicación como sistema de protección, al actuar como fuente de alimentación y filtro en un circuito eléctrico. Bien. Si vamos a una computadora, que es algo que casi todos los estudiantes usan semanalmente o incluso a diario, pues dentro de esa computadora hay un montón de placas y muchas de ellas internamente tienen como elementos capacitores, como aquí esa memoria RAM. En la parte de audio y en la parte de acoplamientos musicales, pues también están los capacitores. Aquí se pueden ver unos cuantos capacitores en esta plaquita, ¿verdad? En las cámaras fotográficas, bueno, estas ya están pasando a los museos. Pero el que conoció estas cámaras fotográficas, pues se le explica que eran una serie de capacitores los que permitían elevar la diferencia potencial hasta el punto que se podía producir el flash. Bien, aquí está lo que comenté, que para detectar las huellas digitales hay dos tipos de sensores. El que nos interesa pues es el tipo de sensor capacitivo, que básicamente se tienen un montón de microcapacitores y se produce un campo eléctrico. Cuando uno acerca la huella, el dedo, ese campo eléctrico interactúa con la materia, con nuestro dedo, y mide una especie de capacitancia. Como las marquitas en los dedos son diferentes para cada persona, la capacitancia que tenga Ramón, Alejandro y Ricardo van a ser distintas. Entonces, si Ricardo le quiere desbloquear el celular a Ramón, pues el sistema va a detectar que son diferentes capacitancias y no le va a permitir entrar al sistema de Ramón. Bien, aquí está lo de corrección de factor de potencia, que es muy importante en la parte de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Ya que la mayoría de nuestros estudiantes son de ingeniería eléctrica y están llevando al mismo tiempo que 321 el curso de circuitos 1 o circuitos 2, pues les llama mucho la atención este tipo de aplicaciones para mejorar el factor de potencia. Eso en sí lo que significa es que la empresa que nos va a vender la energía, pues va a tener menos pérdidas. Y cuando mida la energía que nos está brindando, si el factor de potencia está bien porque puso capacitores, no lo multa uno.
Si no ha puesto capacitores y tiene mal el factor de potencia, entonces vienen unas multas grandes para las empresas. Bien, otra aplicación es en la parte de médica, desfibriladores. Ese es el circuito básico que sirve para modelar el desfibrilador, ¿verdad? Una vez que a una persona le da un ataque cardíaco, ahí tratan de revivirlo. Es más que todo orientada a que le interesa la ingeniería y la medicina. En la industria automotriz también están aplicaciones de capacitores. En el control del motor, aire acondicionado, limpia parabrisas, ventanillas automáticas, asientos, bolsas de aire. En el sistema de encendido. La presión de los neumáticos también. Son sistemas capacitivos normalmente los que se utilizan ahí. Entonces, toda esta serie de aplicaciones, pues la verdad, cambian mucho la disposición de algunos estudiantes en forma favorable y he notado mejores resultados. No les voy a decir que tengo la solución al problema, pero sí se nota un cambio de actitud contándoles a ellos y mostrándoles que lo que estamos viendo no solo es teoría, sino que es aplicable al mundo real. A veces uno no sabe cómo venderle la idea al estudiante, pero conociendo todas estas utilidades, pues les aseguro que ellos cambian de actitud. Yo ya he tenido, creo que igual que todos, estudiantes que le dicen a uno, ¿yo para qué voy a estudiar física? Y la física, en realidad, ¿cómo me va a ayudar en mi vida profesional? Entonces, creo que la mayor parte de las veces ellos le dicen eso a uno, no porque son malas personas o les caemos mal, sino que es parte de la ignorancia de ellos, que en realidad no son capaces de ver el alcance de la física. Y uno le sale con una cosa de estas y varias gente me ha cambiado de actitud. Muy bien, gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. No sé si pasaríamos a la parte de preguntas. Sí, discúlpenme que voy a sacar al perrito. Discúlpenme un momento. Sí, lo siento, lo siento. Tranquilo, Francisco, tranquilo. Muy bien, Ramón. No sé qué seguiría ahorita. No, pues primero darte gracias ahí por las aportaciones que nos has dado. La idea es que todos conozcamos, ¿verdad?, de las diferentes aplicaciones que hay con los capacitores y pues te agradezco ahí por tu intervención. Pues ahora lo que sigue es el espacio, compañeros, si quieren hacerle alguna consulta a Francisco o quieran comentar algo, entonces es el momento. Les voy a agradecer que levanten la mano para los que quieran participar y cederles el paso. Ok, Brian, compañero, amigo, ahí le concedo el espacio. Gracias, Ramón. Muy buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha, Brian. Pues yo también quiero felicitar aquí a los jefes, a Alejandro y a Ramón y a Roberto por esta iniciativa. Me parece muy buena. Ojalá pues todos podamos participar si logramos sacar el tiempo. Me parece un gran trabajo el de Francisco. Se nota la experiencia, se nota porque él es el coordinador. Como él dice, ya 10 años, recuerdo también cuando yo andaba por ahí en esa vez, dándote por primera vez 321, luego yo me fui a estudiar y después él se quedó ganando toda esa experiencia. A mí, me llama mucho la atención algo que mencionaste, y era que los muchachos, los estudiantes, cambian mucho su actitud cuando haces la conexión de toda la teoría, de todo el formalismo del análisis vectorial, que es el fundamento que está
subyacente en toda la teoría electromagnética con lo que, con lo que ellos ya conocen por ejemplo, en este caso que mencionaste, capacitores. Entonces, yo lo único que pregunto, ¿qué podríamos hacer con los estudiantes que no han tenido experiencia, que también es una gran mayoría? Por ejemplo, yo ahorita en el curso de 415 empiezo a notar que hay bastantes muchachos de escuelas bilingües que no vienen de los técnicos, con una super formación, los que mejor redactan, les va muy bien, no le tienen miedo al análisis vectorial, pero no tienen ese bagaje experimental que tienen los que vienen del técnico. Y hay que diferenciar, porque de repente también todas las aplicaciones incluso los del Infop pueden tener muchísimas más aplicaciones y más motivados, ellos sí funcionan. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Darle los fundamentos, porque es una clase de una facultad de ciencia, y los experimentos. Entonces, sé que ahora hay equipo para laboratorios, pero me parece que también sería bueno ver cómo le hacemos para equilibrar con los muchachos, de nuevo, que no han tenido experiencia y que se motiven viendo tal vez experiencias de cátedra. Yo le he compartido a Ramón muchos videos, por ejemplo, solo por compartir, del laboratorio de teoría electromagnética del Imperial College de 1950, y era una cosa fantástica ya en 1950. Y se los compartí a algunos alumnos de 415, y ni siquiera en ingeniería tenemos esos laboratorios. Entonces, yo sí quisiera que todos estos conversatorios también salieran en el futuro propuestas para mejorar el pénsul de las clases o las experiencias de cátedra. No sé, Francisco, si has pensado en esto que estoy mencionando, que no, de nuevo, repito, por si no se entiende, que es un porcentaje muy pequeño de los chavos o de los estudiantes que pueden conectar con las experiencias que ellos tienen y la teoría. Entonces solo lograríamos motivar a estas personas de alguna manera, me parece, o no sé cómo lo ven. Ese sería mi primer comentario. Y de nuevo, felicidades. Bueno, gracias, Brian. Sí, es una excelente pregunta. Mira, la primera vez que me topé con esto, yo creo que tenía entre 40 y 50 estudiantes, y de ellos, solo 8 sabían sobre capacitores y sus aplicaciones. Los demás no sabían de ellos. Cuando posteriormente, no fue saber, ¿verdad? Posteriormente yo dije, después de ver los exámenes que hicieron estos 8 chavos sobre el tema, les noté una mejoría a los que iban mal. Los buenos siguieron siendo buenos, ¿verdad? Pero de los que iban mal, no recuerdo bien, pero creo que eran unos 5, noté que mejoraron bastante con respecto al primer parcial. Bueno, dije, me puse a pensar qué pasaba ahí, y es un aspecto de motivación lo que ocurre. Posteriormente fui mejorando la clase de capacitores en la parte de aplicaciones, posteriormente con presentaciones. Igual la mayoría de chavos no conocían sobre las aplicaciones de los capacitores, pero sabiendo que ya servían para algo, estudiaban el tema con más interés, y habían algunos que se ponían a leer por su cuenta sobre aplicaciones. Yo tal vez les mencionaba unas cuantas, ¿verdad? De estas. Normalmente no les doy todas las que les mostré ahorita, porque de mi clase dedico como una media hora a hablarles sobre aplicaciones y explicar un poquito de ellas para que tengan una idea de cómo se utilizan. Por ejemplo, les pongo mi experiencia cuando hice la práctica en la ENE, que anduvimos midiendo ahí el factor de potencia de unas empresas, les hablo un poquito de las multas, y no solo los que saben, o sea, los que no saben también comprenden que esto a futuro les va a servir. Como recuerdan, la mayor parte de nuestros estudiantes son de ingeniería, pero no todas las aplicaciones que uno introduce van enfocadas en ingeniería por eso mismo, porque hay gente de física, hay gente de astronomía, pero la mayoría de aplicaciones son enfocadas a ingeniería, y se nota el cambio de actitud, te empiezan a preguntar sobre el tema. Puede ser que unos 3 días, una semana después, venga alguno que nunca participó, nunca te preguntó nada, y aparte te busque y te cuente algo, y te pida tu opinión o una guía sobre, no de problemas, sino que una guía sobre
un fenómeno que él le llamó la atención, comenzó a leer y llegó a un punto que ya no, tal vez no tenía suficiente conocimiento físico para comprender el funcionamiento final. O sea, en realidad es algo muy bueno. Como te digo, no es la solución a los problemas, pero es algo muy bueno porque notas un cambio significativo en tu grupo. Y no solo es a los chavos que estudian, perdón, no solo es a los chavos que ya conocen esto porque estuvieron en un colegio técnico, es a la mayoría de ellos. Con respecto a lo de los laboratorios, pues estamos trabajando. El año pasado comenzamos a trabajar con el nuevo equipo y la verdad eh, sacamos ahí un par de prácticas. Ahorita este año, pues con este problema no hemos podido seguir, pero la idea es esa, seguir sacando nuevas prácticas y algunas utilizarlas como experiencia de cátedra para poderlas integrar con la clase y pues que podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Ok, gracias, Francisco. No sé si alguien más quiere comentar algo. Pues yo quiero comentar lo que hizo, lo que preguntó Brian. Sí. A mí me parece que no, bueno, no podemos perder, ¿verdad? Lo que es una clase de física. Me parece que tenemos que enseñar el fenómeno, los cálculos, el nivel vectorial, el nivel matemático adecuado. Pero hablando, hablando de lo que entusiasma a los estudiantes, conocer las aplicaciones, y que la mayoría del curso también está destinado a ingeniería, aunque desde el punto de vista mío también propio, el estudiante de física no puede quedarse atrás aunque no estudie ingeniería. Me parece que el estudiante de física también puede aprender, ¿verdad? Diferentes aplicaciones que hay, ¿verdad? Aunque se sabe que el ingeniero pues va a hacer su parte profesional. Pues desconozco el nivel de los laboratorios ahorita, como están, Francisco, en 321, pero me parece que se puede crear una especie de feria de experimentos en 321, tipo la de 200, pero tal vez con un poquito de nivel mayor y no tan amplio el panorama como en 200, nos facilita porque tenemos tres áreas, digamos, de la física, la termodinámica, las oscilaciones de onda y la electricidad. En cambio, en 321 se puede especificar o puntualizar en un determinado tema, por ejemplo, capacitores, ¿verdad? Se me ocurre a mí que se puede dejar a proyectos donde ahí el estudiante, tanto de ingeniería como física, va a aprender a soldar, va a aprender a conocer realmente real un capacitor, verlo, tenerlo en sus manos, ver su tamaño físico y todas estas cuestiones, y mezclarlo con todo lo que es el formalismo teórico, ¿verdad? Entonces me parece que se puede puntualizar en 321, decir el experimento, por decirlo así, tocamos el tema de capacitancia, pero también se puede hacer con potencial. Entonces, tal vez crear una serie de proyectos donde se pueden puntualizar y obtenemos esas ganancias que queremos, como dice Brian, de esos estudiantes de bilingües o de que no han estado en un técnico, ellos ganarían bastante, ya sean estudiantes de física o estudiantes de ingeniería. Sí, la verdad me parece bien. En la parte de laboratorio hemos mantenido la elaboración de proyectos. Hasta el año pasado, que nos dieron el equipo nuevo, fue que nos detuvimos con la parte de proyectos por la cantidad de trabajo que es estar probando equipo, viendo si salen las cosas, tratando de modificar una experiencia por si algo no sale, ¿verdad?
pero yo creo que si tenemos suficientes fuentes de alto voltaje, perfectamente se puede hacer una feria, porque la limitante en la parte electrostática es que a veces necesitas un nivel de carga relativamente alto y si el clima es un clima húmedo, eso te genera problemas. Pero si se tienen suficientes fuentes de alto voltaje, entonces se puede sortear ese problema. Roberto, tienes el espacio. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Ramón. Y me parece muy buena la intervención de Francisco con el tema de capacitores y sobre todo mostrarle las aplicaciones a los estudiantes, ¿verdad? Y ver en realidad que para qué le va a servir toda esta teoría. Yo quería consultarle a Francisco qué se hace específicamente en el laboratorio con el tema de capacitores, porque se me estaba ocurriendo, por ejemplo, que sería interesante que el estudiante construyera su propio capacitor y lo fuera a probar al laboratorio, ¿verdad? Con el nuevo equipo, por ejemplo, medir cuál es la constante de tiempo en su descarga o su carga para el capacitor que él construyó, ¿verdad? Que lo puede hacer con papel aluminio, papel celofán. Eh, no sé, yo quería tal vez consultarle a Francisco a ver cómo estaba ese tema en laboratorio, nada más. Sí, bueno, actualmente el tema de capacitores en el laboratorio se desarrolla con la plataforma Arduino. Okay. Primero, pues, como tenemos eso en una plataforma, el estudiante viene y previo a la práctica tiene que leer una guía de laboratorio, ver unas presentaciones y unos videos, para que a la hora de tocar el equipo, pues, por desconocimiento, no vaya a dañar nada. Lo que se hace en la práctica es que inicialmente se arma un circuito RC y se ve la curva de carga y descarga y con ello se hace el cálculo para determinar la capacitancia. Luego se juega con combinaciones de capacitores en serie y en paralelo y se hace un procedimiento similar. Se le pide al estudiante que compare las nuevas constantes encontradas con lo que dice la teoría de los circuitos equivalentes en serie y en paralelo. Pues básicamente es eso en este momento. Ah, ok. ¿Y se utilizan capacitores cerámicos o electrolíticos comerciales, me imagino? Sí, sí, así es. Ah, ok. Sí, interesante. Está bien, eso sería todo. Muchas gracias. Podría meterse como un proyecto al final. Algunos al final decirles, bueno, Sí, construir su capacitor y hacer sí, una práctica final de eso, ¿verdad? me parece que sí, porque es interesante que el estudiante demuestre sus habilidades, ¿verdad? Que lo que él creó funciona. Eso me parece que es un motivante muy importante también. Sí, y además, bueno, el mundo está cambiando. Ahora los cursos están tendiendo ya no a objetivos, sino que le piden capacidades a las personas. Claro, sí. Entonces, es importante que pueda llevar la teoría a la práctica, aunque sea una cuestión relativamente básica, ¿verdad? Sí, Y sí, claro. me parece excelente tu sugerencia. Sí, sí, está bien. Bueno, gracias. Eso sería. Ahora Alejandro tiene el espacio. Muchas gracias, Ramón. No sé si me escuchan correctamente. ¿Se escucha bien, Alejandro? Perfecto. Voy a pedir ahí chance de compartir una imagen. Sí, sí, está bien. Mientras quiero felicitar a Francisco. Me dice aquí que no puedo si no quita Francisco la... Ah, ok, ok. Sí, Entonces yo denme lo quito chancito aquí. ahí, Francisco. Vamos a ver. Sí, creo que ahora sí puedo, déjeme ver. Mientras tanto, pues, lo felicito y le agradezco profundamente el interés y el profesionalismo que usted siempre pone en todas estas cosas. Y también por el trabajo que hace, ¿verdad? Creo que hay que poner empeño en lograr ese equilibrio, como mencionan los compañeros, entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Porque pues es el hacer de los físicos y los ingenieros, ¿verdad? Desarrollar, tener un conocimiento teórico sólido y también conocimiento de las aplicaciones
tecnológicas para qué nos van a servir los descubrimientos. Yo aquí traigo una figurita que la quiero compartir que va a arruinarle un poquito la estética de su bonita presentación, pero me perdonan, es un poco difícil generar figuras con... si no es a mano, se me hace más fácil a mí a mano. Usted bien mencionó la analogía que usaba con las manzanas, ¿verdad? Me parece excelente. Sí. Es casi lo mismo que esto, que voy a plantear aquí para introducir el concepto de capacitancia. Por supuesto, esto quizás en 200 debería ser más óptimo, ¿verdad? Pero a veces llegan, como usted bien dice, sin la base en 200 para entender esto. Entonces aquí tengo la analogía, ¿verdad?, entre el capacitor y el recipiente, en el cual pretendo meter agua. Y lo que he puesto ahí son unos objetos que pueden ser cubitos de hielo o pueden ser unas esferitas. Entonces nosotros podemos ver que las similitudes entre la capacitancia y el volumen del agua que se llena, con que se llena el recipiente, ¿verdad? Podemos ver que la relación para la capacitancia es una constante que depende del medio, multiplicado por un factor geométrico, que en este caso es la razón del área con la separación, en el caso de un capacitor de placas paralelas. Y en el caso del ejemplo que estamos poniendo aquí, pues puede ser un factor geométrico que también depende del medio, de que si son pelotitas, si son cubitos de hielo, etcétera, ¿verdad? Y está el factor geométrico que sería ya, digamos, el recipiente. Entonces hay una analogía, ¿verdad? En este caso, e inclusive se puede mostrar la analogía de la bomba de la bomba que hace el trabajo para poder llegar al agua arriba y depositarla, con la analogía del trabajo que hace la batería para poder cargar el capacitor, ¿verdad? Entonces es una forma interesante de motivar a los alumnos, ¿verdad? Para que le encuentren una analogía conceptual, ¿va? Para entender un poquito más el tema de capacitancia, porque es más fácil ver un barril con manzanas o con agua que el capacitor, ¿verdad? Otra cosa importante es la analogía que hay con la ley de Hooke. Sabemos nosotros que el capacitor almacena carga y energía, ¿verdad? Es decir, a razón de Q cuadrado entre 2C, y que el resorte almacena energía, ¿verdad?, como un medio de kx cuadrado. Entonces hay una razón ahí que sigue la lógica, ¿verdad?, de que cuando uno establece la ecuación diferencial en un circuito RLC, es análogo a un oscilador armónico forzado amortiguado, y donde el inverso de la constante del resorte es el análogo de la constante, perdón, la constante del resorte es el análogo del inverso de la capacitancia, ¿verdad? O sea, hay ahí un paralelismo bien interesante en la física entre otros fenómenos. Es bueno comentarles eso también, ¿verdad? Para que vaya agarrando contexto la disciplina, la física. Otra cosa importante que no está aquí en la figura es que una pregunta que le hacen a uno y que es interesante, y es que ¿por qué razón, si yo quiero construir un capacitor único, lo que le llama un dispositivo de alta capacitancia, por qué razón se utilizan conductores que sean cerrados, como el caso de una esfera o cualquier otro material que no sea cerrado, y no se utilizan líneas ni placas, por ejemplo? Esa es una pregunta que a uno a veces lo puede perturbar un poquito como profesor, ¿verdad? Entonces, bueno, la razón ya sabemos que es, ¿verdad? Porque solamente las figuras que son cerradas, como las esferas, por ejemplo, tienen potencial cero en el infinito, y las otras generan potenciales no determinados infinitos en infinito. Entonces, igual que los cilindros que generan potenciales no definidos, ¿verdad?, en cero o en infinito, ¿verdad? Entonces, o las líneas de carga o las placas infinitas, ¿verdad? Las placas de área infinita. Entonces, la razón esa es por la cual un autocapacitor, o sea, un capacitor con un solo conductor, tiene que ser una estructura así como un conductor esférico cerrado. Y la otra cosa importante, tal vez mencionar más ya en una aplicación conceptual, más teórica diría, es que muchas veces que uno va a resolver el problema electrostático, la ecuación de Laplace, en lo que tiene una serie de conductores libres de carga entre ellos, o sea que toda la carga está en la superficie de los conductores, muchas veces es conveniente sustituir la condición de frontera de potencial cero en el infinito por las condiciones de frontera en los conductores. Entonces esto nos lleva a soluciones en las cuales podemos encontrar el campo eléctrico, la energía y la carga
¿verdad? Y entonces la carga la expresamos en términos de lo que se llaman los coeficientes de capacitancia. Entonces ahí es otra aplicación, digamos, ya un poquito más teórica, digamos, de la capacitancia, ¿verdad? Entonces, en eso va mi contribución, ¿verdad? Muchas gracias y reiteradas felicitaciones y agradecimiento a todos los que están participando en estas actividades, ¿verdad? Gracias, Ramón, por darme la palabra. Sí, muchas gracias, Alejandro, por la contribución. Solo a modo de aclarar, ahora lamentablemente por cuestión de los trimestres, se ha tenido que cortar cierto tema y ahora el tema de coeficientes de potencial ya no se alcanza a ver en 321, no nos queda tiempo de cubrirlo. Es una pena en realidad. Sí, sí, sí entiendo, esa es una limitante. Sí. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora le cedo la palabra, el espacio, quiero decir, a Ricardo. Buenas noches, compañeros. Más que todo, pues en primer lugar, felicitar a Francisco por la buena presentación que nos dio. Muy interesante las aplicaciones de esto y sabérselas aterrizar a los estudiantes. De hecho, he aprendido pues ahorita una parte porque no sabían eso que los lectores de huella tenían la capacitancia. Muy bien, también me ha servido a mí para aprender y poderles aterrizar los conceptos a la clase, a ellos. Pues quería hacer dos comentarios. Creo que Ramón se me adelantó en una de las ideas. También creo que pensamos lo mismo con el compañero Ramón en lo que decía Brian, de que desarrollen las competencias experimentales. Yo también iba a comentar lo de la feria de experimentos. Y sí recuerdo lo que dice Francisco también de que lo hacían en el laboratorio, es cierto, porque a veces me iban a preguntar a mí en la clase. Entonces sí, eso es muy importante, que desarrollen esas competencias en construir, en intentar diseñar algo propio de ellos. Es válido en 200, yo he visto que se disfruta mucho, lo disfrutan ellos porque desarrollan el ingenio. Sí, no es fácil, que como decía Francisco, a la parte por el equipo a veces o porque se necesitan fuentes de alto voltaje, pero creo que ese sería un buen componente experimental para la clase y creo que desarrollarían, como decía Francisco, también ahora en los sílabos también se quieren hacer en las capacidades, entonces vendría muy bien esa parte experimental en este tipo de clases. Y otra cosa que también quería comentar es con respecto a los temas. Sí es cierto lo que comentan, que a veces ya no se puede cubrir todo el contenido por la parte de que nos han reducido el tiempo a trimestres. Entonces a mí se me había ocurrido ya tiempos y eso es lo que yo estoy tratando de hacer para poder más o menos avanzar en las clases, también como 321, ¿verdad? O algunos tópicos de 200, que también yo le comentaba a Ramón en otras pláticas, a veces en un café o algo, es generar recursos, uno generar recursos de ciertos temas que ya no se pueden ver del todo, o sea, tal vez crear un videíto sobre el tema que ya no se puede dar, de modo que se le complemente al estudiante y se le pida que revise este recurso, ya sea en el aula virtual o con un enlace de YouTube, ¿verdad? Tal vez uno de profesor elaborar el recurso y sé que lleva tiempo editar video, pues lo hemos experimentado ahorita en esta crisis, pero creo que sería muy acertado, así como se intentó hacer en 200, algunos ya sea presentaciones o temas o videos, perdón, de esos temas que ya no se están pudiendo cubrir del todo en el contenido de la clase, como mencionaba el profesor Alejandro, los coeficientes de potencial o de capacitancia, y tal vez que el estudiante lo pueda aterrizar con un video hecho por alguno de nosotros y que al final se le haga un control de lectura a ver si, para validar que en efecto vio el video. O sea, son nada más sugerencias para estos temas que a veces ya no se pueden ver por esa dificultad que todos estamos de acuerdo que ya no se puede porque el tiempo está más limitado, ¿verdad? Ahora en cuanto a clases y los contenidos no se pueden desarrollar de la forma óptima que se desarrollaban antes cuando todos estudiamos estos conceptos. Eso más que todo sería mi comentario. Sí, bueno, muchas gracias a Ricardo por el comentario. Bueno, en el caso de 321, el coordinador le toca coordinar 321 de Ingeniería Química, 321 de Ingeniería Eléctrica y Física
y 4:15. Yo pienso, Ramón, que sería muy bueno que me asignaran una especie de asistente, algo así como el papel que estaba haciendo Ricardo en 200. Yo no sé si a él le interesa más bien pasarse de 200, que ahí ya casi todo está hecho, ¿verdad? A 321, que hay bastante trabajo. Eh, y como él tiene la experiencia de que fue tu mano derecha en ese tiempo, pues yo creo que me caería como anillo al dedo, que venga y nos apoye. Pero no sé qué piensa. Pues ya en mi caso, Francisco, yo con todo gusto le apoyo. Yo soy materia dispuesta en esa parte. Así que si Ramón me autoriza, y ahí coordinamos, vamos viendo cómo coordinamos, porque yo sí, a mí me gusta en esa parte apoyar y siento que en 200 se hicieron cosas muy buenas cuando trabajamos con Ramón y creo pues que ahí están los frutos ahorita. Entonces, de mi parte sí yo estaría dispuesto, no hay problema, Francisco. Pues Francisco, por mí, excelente. Y me encanta que Ricardo haya dicho que no había ningún problema por mí de una sola vez, ¿verdad? Ricardo pues me ayudó mucho en 200, una persona profesional, y te puede servir muchísimo, muchísimo en física 321, ¿verdad? Entonces, por mí, que le deben viaje, ¿verdad? Por mí sería excelente. Ah, bueno, excelente. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo, Ricardo, para el Sobre otro todo, trimestre ya comenzar. Me parece bien, Francisco, con gusto. Ahí nos ponemos de acuerdo. y sobre todo, ¿verdad? Que ahora Marlon trabaja bastante con René, entonces creo que Ricardo sería de mucha utilidad ahora más en 321, ¿verdad? Eh, Me parece bien lo de la actividad esta, ¿verdad? De que estamos hablando de que los estudiantes miren las aplicaciones, y les quería hacer otro comentario, ¿verdad? Prácticamente estaríamos pasando de objetivos a competencias, ¿verdad? Entonces ahora miraríamos a los estudiantes las competencias que tiene él, ¿verdad? En elaborar un capacitor, por ejemplo, ya que son temas que se nos han escapado, digamos, en 200 poderlo dar, pero en 321, ¿verdad? Ellos podían ya medirse no tanto como objetivos, sino que como competencias. La parte, digamos, se me ocurre a mí la de capacidad. Brian, tienes el espacio. Gracias, Monchito. Gracias. Realmente ha estado muy interesante esto. No pensé que me lo fuera a pasar tan bien escuchándolos, aprendiendo mucho, como decía Roberto, Ricardo. Yo con eso de generar más contenido del que no se aborda, del que ya, digamos, no se está abordando, tendría muchísimo cuidado, porque no es tanto el hecho que nosotros como profesores no podamos dar todo el contenido, sino que también el estudiante tiene menos tiempo para asimilar toda la información. Entonces, yo no sé qué piensan los demás ahí, pues, o sea, también hay que pensar en eso en ellos, pues, tienen poco tiempo y imagínense ustedes que de alguna manera se ponga de acuerdo Ricardo, Solórzano y otros que quieran colaborar. Entonces el estudiante tendría todo el contenido que ya le damos más el extra que se le estaría dando en un trimestre, no en un semestre. Entonces también hay que ver la calidad de aprendizaje que ellos tienen, por un lado. Y yo pensando de nuevo en la misma pregunta, cambiando el tema un poco, en la pregunta que hice al inicio, me gustaría sugerir, de repente, por si no se entendió, justamente yo creo que Ramón sí entendió la filosofía de mi pregunta, que era unificar a todos los chavos con las competencias, como ustedes decían. Yo también sugeriría, no sé qué tan buena idea sea, generar diapositivas. De repente no es que todos van a aprender las habilidades técnicas, pero sí para motivarlos sería bueno generar un par de diapositivas por parcial de las diferentes aplicaciones, porque hay tanto aplicaciones a la ingeniería eléctrica como a la ingeniería química. Dentro de la física podríamos hablarle de 50 áreas. Por ejemplo, Cristian podría opinar sobre las aplicaciones del electromagnetismo a la bioquímica, yo a la computación cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos hacer entre todos combinaciones. Por supuesto, se le da más el enfoque a los de ingeniería eléctrica porque son nuestra clientela más grande y ahí es donde está lo realizable y lo palpable para ellos, ¿no? E incluso para los de física que deberían de tenerlo. Entonces, no sé cómo ven esas ideas, solamente, Monchito. Ok, Brian, yo estoy totalmente en sintonía, ¿verdad?
me parece, como siempre les he dicho yo a los que he podido platicar ahí en los pasillos, siempre los cursos de 321 y 415 han sido la cara del departamento, ¿verdad? Sobre todo las clases de servicio, ¿verdad? Entonces, los clientes, como dice Brian, nos seguirían viendo que vamos evolucionando. O sea, no nos quedamos estancados. Física nunca se ha quedado estancado. Siempre estamos arriba. Entonces, esta movilidad nos permite siempre tener esa buena vista, ¿verdad? Esa buena visión que hasta ahora los alumnos siguen teniendo estos cursos, ¿verdad? Sí, yo estoy completamente de acuerdo también. Sería importante que cada profesor se comprometiera a decir, yo voy a desarrollar una serie de aplicaciones, unas diapositivas, explicando una serie de aplicaciones para distintas áreas y al final pues armamos un documento para cada parcial. Y la ventaja es que si algo hemos aprendido en este tiempo es a colaborar, ¿no? Ahí está ese WhatsApp tuyo, que dicho sea de paso, esta actividad nosotros ya la veníamos haciendo en 415 y 321 desde hace un mes, simplemente que no la conversábamos, pero sí ya la teníamos chateada. Sí. Entonces, creo que esto ya nos facilitaría bastante cualquier nuevo proyecto. Bueno, yo no sé si voy a seguir en 415 y 321, ¿verdad? Porque me toca la carrera, pero igual puedo colaborar ahí siempre. Todavía tenemos tiempo, compañeros, que ha estado bien buena este espacio, ¿verdad? Lo hemos conversado bastante, hemos interactuado. Tenemos tiempo todavía, compañeros. Si alguien más quiere hacer algún comentario, recuerden que la finalidad de todo esto, de este espacio, es poder disfrutarlo, como dice Brian. En los ambientes académicos en los que estamos, debe de ser más bien esto más seguido. Hay que disfrutar. Alejandro tiene el espacio. Ramón, para pedirle que cuando termine el último participante me dé la palabra un segundito para hacer un anuncio. Perfecto, Alejandro. ¿Alguien más, compañero, que quiera participar? Bueno, gracias, compañera Karen, por sus mensajes. Creo que todos lo hemos leído. Le doy la palabra entonces a Alejandro, porque creo que ya nadie más está participando. Entonces, si quiere, cerramos. Sí, entonces, no solamente entonces para recalcar, ¿verdad? Que usted al grabarle le va a pasar a Lorenzo el video para que él lo revise y lo pueda subir al canal de YouTube, ¿verdad? Y él me va a mandar a mí el link para anunciar en la página de la Facultad de Ciencias el hecho de que está este foro disponible para que las personas lo quieran escuchar. Y también para anunciar, ¿verdad? Que mañana tenemos programada el primer seminario de física de la Escuela de Física. Es un proyecto que hemos decidido junto con los compañeros de la revista iniciar, en el cual vamos a hacer que los expositores, que los autores de los números de la revista, posterior a la publicación del número, hagan una disertación sobre el contenido de su trabajo. Entonces mañana tenemos el viernes a las 7 de la noche tenemos es el viernes, discúlpeme, corrección, tenemos el primero. Quiero que Lorenzo después intervenga solo para hacerles el anuncio del título y del expositor, y también pues Ramón, para invitarlo a usted para que anuncie el conversatorio de mañana, ¿verdad? Y reiterar mis gracias a todos por su valiosa atención. Gracias, Alejandro, por la información. Mañana
tendremos el conversatorio de la asignatura de Física 415. Creo que me dijo Francisco que era el profesor Paul, que nos va a ayudar ahí con hablar un poco sobre sus experiencias y metodologías que ha adquirido, digamos, en la clase de Física 415. Entonces, están invitados para el día de mañana y compañeros también están invitados para la otra semana, siempre el miércoles, nos continuamos viendo en este espacio, siempre sobre las enseñanzas de la física, ¿verdad? Entonces, buenas noches. Habría que darle, perdone Ramón, darle oportunidad a Lorenzo para que anuncie el seminario del viernes. Sí. Sí, Sí. Señor. ¿Puedo hacer una última sugerencia o solicitud? No sé si puedo, Ramón. Ok, Brian, sí. ¿Por qué no dejamos un solo seminario de 321 y 415 en realidad una vez a la semana? Por mí no hay problema, no sé, Alejandro, ¿qué opina? Sí, está bien. Me parece bien porque para que tengamos siempre temática y más tiempo para abordaje, es decir, me parece razonable. Solo que diría yo que esta vez, como ya Paul ya está perfilado de repente, o a menos que él no estime conveniente Por esta que semana, mañana Paul nos ayude. Sí, sí, entonces ya la próxima semana dejaríamos uno solo, ¿verdad? Para no saturarnos también con tanta información y tener oportunidad. Me parece razonable la petición a mí, ¿verdad? O sea, que sea una semana 321, semana 415. Y si quiere intervenir Karen con algo de ingeniería química también. Compañero, sí me parece bien, porque hoy no estoy listo, entonces sería hasta mañana a las 7. No, es que era mañana, Paul. El punto es que ya no haríamos en el futuro, no daríamos uno de ser 321 y el 415 semanal, sino que una semana 321 y una semana 415. O sea que en el departamento tendríamos 3 conversatorios, uno de 100, uno de 200 y uno de electromagnetismo. Ah, bueno, perfecto, sí, está bien. Pero no sé en qué concertamos, Ramón, si dejamos el de Paul para la próxima semana como la próxima exposición. Yo creo que como Paul lo veo animado ahí darlo mañana. Por esta vez hagámoslo mañana, sí, y perfecto. Ya unificamos electricidad y magnetismo el miércoles. Está bien, me parece bien. Sí, sí, está muy bien. Sí. Hoy sí, señor, su espacio. Discúlpeme, me había olvidado, señor Lorenzo. Señor, hombre. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Y no, lo que es el primer seminario, ¿verdad? De lo que es la charla de lo que son los papers que se han dado, lo va a dar el señor Joxan Ariel Hernández Barahona. Y el tema es sobre las características determinísticas de la distribución de Boltzmann, que en lo que dice en la previa del paper, que ya se lo voy a compartir el link por si no han tenido el chance, que está en la publicación del último paper, el último volumen de la revista de la Escuela de Física, pues viene siendo lo que es una distribución de lo que conocemos como mecánica estadística. Entonces, para los que les interesa, pues de la mano o del propio creador de este paper o colaborador, entonces él va a estar dando la charla el viernes a las 7. Por cualquier cuestión yo voy a estar enviando la invitación de la reunión a través de Zoom desde el correo o si no va a estar también en la página de la escuela para que estén pendientes. Va a ser a eso de las 7. Escogimos esa hora igual que este conversatorio porque es una hora que está más tranquilo y que creemos que ya todos están en sus casas y por si les toca salir, ¿verdad? Entonces ya no tienen excusa y hasta ahora ya están todos relajados. Y al que esté más interesado en el tema, pues aquí les mando el link del paper por si no lo tenían. Lo voy a mandar acá en el chat para todos. Y solamente hacerle la invitación para que participen y que saquemos provecho, ¿verdad? De este tipo de... Sería bueno que encuestara usted, como usted tiene ya una lista de personas que van a participar,
a los cuales mandó invitación. Sería bueno incluir tal vez a las personas que están interesadas aquí para que les mande la invitación el viernes. Sí, sí, yo, manden yo los envío, yo no sé si están, bueno, me imagino que sí, están revisando todo el correo institucional. Yo lo envío la invitación con de la reunión al correo institucional. Entonces, perfecto. sí, y si no, igual también en Facebook pueden, ahí lo vamos a publicar a eso de, mañana lo voy a estar publicando y también el mismo día, unos minutos antes. Excelente. Así que va a ser mañana y el viernes. Viernes casi unos 5 minutos y ahí estamos. Excelente. Sí. O si no, es otra cosa que estaba pensando hacerlo para que no, porque yo tengo casi todos los números de teléfono de todos los compañeros, entonces se los voy a enviar en una lista de difusión y así creo que no va a tener mucho problema. Así que para que estén más tranquilos, el mismo viernes, unos 10 minutos o unos 15 minutos antes. Antes de las 7, ¿verdad? Sí, sí, unos 15 minutos antes de las 7. Y bueno, solamente. Gracias por la información y por la invitación. Bueno, compañeros, entonces le vamos a dar finalizar esta reunión y nos miramos la próxima semana y mañana con los de 4:15. Buenas noches a todos y a todas, Karen también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, sí.